Buen día a todos y todas. De vuelta, gracias por formar parte de esta jornada. Va a comenzar este panel es sobre la importancia de la educación y la formación en la defensa. Va a empezar exponiendo el doctor Julio Lascano Ibedia, que es licenciado en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales de la UCA. Además está diplomado en Ciencias Políticas en la Universidad de Lock Haven en Pensilvania. Es máster en Relaciones Internacionales y diplomático de carrera, egresó del ISEN. Además, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Además, es miembro del Centro de Gobernanza Global. Actualmente dirige la Escuela de Relaciones Internacionales de la USAL y es miembro del Consejo Académico de esta universidad. Tiene varios libros publicados de su autoría en temas de diplomacia y política exterior, y además es coautor en otros libros. Obtuvo la Medalla de la República Oriental del Uruguay en grado de comendador, la Orden de Mayo en grado de comendador en el Instituto San Martiniano de México en el 2007 y la Medalla del Gobierno de Italia en el grado de comendador por el empeño en relaciones asociativas entre ambos países en el 93. Desde el 86 ocupa cargos de gestión en Cancillería y estuvo en el Servicio Exterior de Italia, Uruguay, Cuba, México y fue embajador en Angola. Es también desde el 84 docente. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Además de eso, soy abuelo de hace muy poco, desde Semana Santa, así que eso me enorgullece más que muchas cosas. Gracias, señor rector. Muchas gracias por la invitación, por tenernos en este ambiente tan cálido. A mí me trae, desde que vine a la inauguración que hizo el ministro de Defensa, muy cálidos recuerdos. Mi padre fue egresado de la primera Escuela de Defensa Nacional en el año 73. Eso lo llevó a tener cargos públicos en el ámbito educativo y cultural, que es lo que se dedicó. Y yo me inicié en la diplomacia en el año 83, cuando empezaba nuestros 40 años de democracia. Y no lo digo porque sí, lo digo porque me parece que primero hay que decir lo que uno siente antes que de exponer. Muy brevemente, no solo siento estar en un lugar al que pertenezco, sino que además creo que estos 40 años de democracia, esta reafirmación de la institucionalidad y de la república no es menor. No puede pasar porque sí. La política exterior de la Argentina, la política de defensa, los temas de seguridad internacional, son todos temas unívocos. Jamás debieron estar separados, jamás debieron proponerse separados. Hablar de seguridad internacional y no hablar de política exterior, los colegas lo saben, es un sinsentido permanente. Con lo cual, yo soy anti-quintas y voy a tratar de expresar cuáles son los contenidos que pensamos que políticamente deben darse, no solo porque lo viví en el servicio exterior, no solo porque viví la inseguridad internacional plenamente, que está en todos los estadios. Cuando uno está afuera está en guerra, y lo viví. Cuando uno está afuera está perseguido por la malaria, y lo viví. Cuando uno está afuera vive en lugares con terremotos diarios, y lo viví. Y cuando uno está afuera tiene huracanes que también les llevan la casa, y lo viví. Con lo cual quiero decir, no existe esta cosa de, bueno, son algunos militares que trabajan y otros que no trabajan, algunos diplomáticos que están y otros que no están. No, somos todos elementos del Estado Nacional. Todos recursos humanos que hemos sido convocados, más o menos selectivamente, para dar lo nuestro que tenemos por la patria. Así que hacer un libro blanco, cada 5 años, renovarse, así lo definen los diccionarios, es un acto que implica mucha importancia de manera intelectual y mucha importancia de modo de trabajo institucional, de dar este seguimiento. Se lo define como un documento público donde constan las acciones y resultados obtenidos por un programa de la administración pública. Y también se lo define como un documento, curiosamente, que no hace autobombo. Búsquenlo. Dice que es un documento que no hace autobombo. Y esto no es menor.
es saber trabajar seriamente y en silencio como la mayoría de nosotros hacemos, todos los días sin necesidad de salir de los diarios para ser alguien o para hacer algo por la patria. La defensa y la seguridad internacional se adeudan documentos como este. Así que valoro muchísimo todas las exposiciones que se hicieron. Y este tercer encuentro que habla de formación directamente, ya nos mete en la problemática de la defensa y la seguridad internacional en lo que es la educación superior argentina. Así fuimos convocados. Podríamos extendernos en otros niveles, pero es la educación a la que yo me dedico todos los días, superior, que debemos lograr en nuestro país. Esa política de defensa debe constituirse, construirse, lo dijo el señor rector, debe acordar ciertos parámetros, ¿no?, para evitar otra vez caer en la conflictividad permanente. Debe entender que tenemos políticas de Estado muy claras, como son Malvinas y Mercosur. Las demás políticas no son excluidas, pero son políticas de consenso social, que no es lo mismo que una política de Estado. Atención. Y en esto lo tenemos claro, por lo menos en el ámbito de defensa y en relaciones exteriores. Y debe articular permanentemente con las demás políticas públicas. Esta situación de la defensa en la que estamos y del estado de la seguridad, sabemos que hace que la defensa esté en una situación de desmantelamiento, de sensación de desmantelamiento. No creo que lo esté, pero de sensación de desmantelamiento. Sobre todo hay una prensa especializada, ¿no?, muy especializada en avanzar y señalar permanentemente qué es lo que tenemos que desconstruir, tirar, dejar de lado, y hasta nos prometen electoralmente, todo lo que tiremos del Estado, fuerzas, instituciones, es para bien de todos nosotros. Esta es una batalla que hay que darla por el país. Lo que sí tenemos que hacer rápidamente es hacer lo que se hizo estos años con el MINDEF, lo que se hizo acá en la UNDEF, que es reorientar estratégicamente los objetivos de esta defensa nacional. Lógicamente ustedes saben muy bien que eso va ligado a la política pesquera, que eso va ligado a reorientar lo que es, para mí, o por lo menos lo que dan los hombres de las Fuerzas Armadas que dan en nuestra Universidad de Salvador clases, así como nuestros doctores dan clases aquí en la UNDEF, hablan todo el tiempo de reorientar la política pesquera, hablan todo el tiempo de recuperar esta mística que señalaba el colega, y esta mística de hacerla hoy en día, en la diplomacia se habla mucho de el día antes y después del Ara San Juan, por ejemplo. No es solamente Malvinas, sino que la acompañan otros hechos y otros dramas que tenemos en el país que parece que se apagan porque no se publican. Ahí sí, no se publican. Y volver a entender que los objetivos de soberanía, frontera, recursos, son los verdaderos objetivos que tenemos que recuperar. Yo voy a incluir aquí el equipamiento tecnológico. Hay un antes y un después. Antes íbamos por los fierros, ¿no? Íbamos por el metal. Ahora hay que incorporar que las nuevas tecnologías, las TICs, nos traen nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos deben ser incorporados en el contenido de la enseñanza de todas las facultades las que estamos a cargo nosotros. Porque nos van a llevar por delante, porque los TICs funcionan, nos gusten o no. Y porque son parte de acuerdos universales de organismos de los cuales nosotros somos parte. Y votamos con ingenuidad permanentemente en la UNESCO o en la Sociedad de la Información, cómo tienen que avanzar esas orientaciones tecnológicas para dirigir las políticas de nuestros países. Muchas veces sin opinar, muchas veces en disidencia y muchas veces en minoría. Atención con las nuevas tecnologías y la innovación. Argentina tiene mucho para dar en eso. Y por último tenemos que pensar en un liderazgo regional urgente. Y ese liderazgo regional tiene que ser de los recursos que tenemos. Este tecnológico que dije es uno. Si los liderazgos regionales existen en que es la tecnología, así como somos orgullosos de los 5 premios Nobel que tuvimos, bueno, en tenemos que tender a tener 5 premios Nobel, porque tenemos argentinos en todos los lados del mundo trabajando en las nuevas tecnologías con gran éxito. Pienso en las Fuerzas Armadas y también en los objetos de la seguridad internacional, porque la seguridad internacional
que es una rama directa de las relaciones internacionales y que la acompaña, como dije, como un vínculo permanente, así como la política interna acompaña a la política exterior, así como deberíamos tener capacidad de decir que nuestra política exterior y nuestra política de defensa surge de consensos internos, cosa que no podemos, pero debiéramos tener la capacidad de hacerlo. Bueno, también tenemos que tener conciencia desde dónde lo hacemos. Ustedes saben muy bien que el mundo de hoy es un mundo diferente, que la conflictividad estatal clásica está en otra parte del mundo, y entonces con ese discurso nos han dicho que nosotros somos el continente latinoamericano de la paz. Nosotros no tenemos conflictos interestatales clásicos, no tenemos guerra, no tenemos confrontaciones. Sin embargo, figuramos número 1 en el mundo, con más del 35%, en los niveles de crimen organizado. Es decir, hemos incorporado otra forma violenta, virulenta, que se va derramando del norte a sur a una velocidad bastante importante. La Argentina tiene que preocuparse de estos temas. Por eso los temas fronterizos y los comités de integración no son un tema menor. Son temas para plantear en el contenido de la enseñanza de todas nuestras facultades. El narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas, la minería ilegal, la lista es infinita. Y en cada una de ellas ustedes van a ver que existen porcentajes crecientes y formas inteligentes de penetrar en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras sociedades. Entonces, atención, porque el crimen organizado es nuestra nueva forma de violencia, y atención porque en América Latina, para yo que viví 5 años en México, se los puedo asegurar, es un formato de gobierno o de paragobierno que nos va a dirigir nuestra política de defensa, nos va a dirigir nuestra política internacional, y ni hablar la política interna. Ahí tenemos que hacer una apuesta muy fuerte. Voy a ser breve, tenía mucho más para decir, pero hay que tener el gusto y el respeto de dejar a los colegas expresarse y señalarles, para mí, si no volvemos a combinar la enseñanza, combinar es coordinar, entre los institutos que estamos dedicados a la enseñanza de Malvinas y el Atlántico Sur, estamos perdiendo el tiempo. No pueden haber perspectivas diferentes o discusiones pequeñas sobre si hablamos o no hablamos de Atlántico Sur, y todavía lo hay. No podemos estar todavía evitando paneles, porque hay universidades que dicen que hay que desmalvinizar y otras que dicen que hay que malvinizar. ¿Podemos en una población de 40 millones darnos ese lujo con una política de Estado que comanda a la sociedad, que nos obliga a nosotros como cartera a trabajar eso para el presidente, que es uno solo, que es el que decide la política exterior y el que decide la política de defensa? Cambiemos la Constitución para eso. No la podemos cambiar. La aceptamos, la votamos y la seguimos aceptando así. Y ahí están las cláusulas. Como se dijo muy bien en la exposición anterior, las cláusulas constitucionales nos marcan el camino. Ahí está nuestra institucionalidad. Enseñemos después qué es la depredación del mar argentino, de la cual tampoco se habla mucho. Algún artículo científico sale cada tanto, pero las universidades nuestras no tienen que preocuparse solamente de enseñárselo a los altos másters y doctorados que después vamos a salir a enseñar a otros. Tenemos que tener conciencia de la necesidad de divulgación de temas que afectan a la sociedad civil. Y esos temas lo son. Pensemos también en la ciberseguridad, de lo cual no voy a perder tiempo porque ya se habló, en trabajar en los estudios de frontera con mucha, acá me voy a detener un segundo, con mucha delicadeza. Los temas fronterizos ya no se estudian con el rigor clásico con que se estudiaban. Tenemos que alimentarlos de contenidos muy afinados y coordinados sobre cómo combatirlos, tanto en las villas como en los nuevos picos donde aparecen los nuevos virus, como en aquellos lugares donde existen los que se llaman los mini pasajes hormigas de frontera. Nosotros no necesitamos dejar de pasar las naranjas o el pequeño contrabando, ni dejar de ser un país de fronteras blandas.
No está mal que seamos un país de fronteras blandas porque la Constitución lo dice en el preámbulo, y lo propone como cultura, como respeto a nuestra cultura migrante. Pero atención que eso implica también tener los estudios necesarios sobre frontera, migración, todo lo que es políticas preventivas para evitar que estos fenómenos sigan creciendo. En definitiva, el estudio sería muy largo porque abarca también el estudio de los organismos internacionales que tenemos que hacer en conjunto, de los cuales nosotros participamos pero no damos letra, y Argentina tiene mucho para decir. Y además, en conclusión, podemos pensar cuánto y cuándo podemos coordinar estas políticas. Yo les aseguro, habiendo trabajado en el mundo internacional, que muchas de estas políticas se pueden trabajar en coordinación regional. Muchísimas de estas políticas en coordinación regional. Si dejamos de pensar que la integración regional es un producto copiado de otro continente y entendemos que nosotros la integración regional la tenemos en nuestra propia historia, en el continente americano, donde hubieron más de 76 proyectos de integración en 200 años. Los llevamos en la propia historia. Y donde además nacimos en una subregión por voluntad política, no por voluntad de integración económica o aduanera. Bueno, si tenemos conciencia de esa voluntad política, todo es posible. De lo contrario, todo nos va a ser mucho más difícil. Esa alianza estratégica va a ser la primaria para poder dar el paso necesario para coordinar políticas que sean conjuntas en lo internacional y en la defensa, que es lo que debemos. Gracias.